Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. En su bondad y su misericordia me ha permitido compartir su palabra. Vamos a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Y su bendita palabra vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito y divino Espíritu. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Bendito Padre mío que esté en los cielos, bendito Creador del universo, infinito e invencible, ruego que sea hablando su bendita palabra con su Santo Espíritu divino, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, porque somos necesitados del pan de vida para la salvación de nuestras almas, para la vida eterna. En misericordia, Padre mío, en misericordia le rogamos, le ruego, le pido y le suplico, Padre, en ese nombre que sobre todo nombre y todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, y con la unción de su bendito Espíritu. Amén. Su bendita palabra nos habla palabras de vida eterna. La palabra de vida eterna está aquí escrito en la Biblia, en las Escrituras, en las leyes, en los mandamientos, en los estatutos. Aquí están las palabras de vida eterna. Estas palabras de vida eterna hay que saber alimentar, hay que saber comer espiritualmente, porque en ella encontramos la salvación, la vida eterna. En ella encontramos para siempre y por la eternidad el vivir, el morar con nuestro Padre en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Estas son las palabras de vida eterna. Si yo vivo haciendo, si yo vivo practicando, si yo vivo viviendo, entendiendo, comprendiendo, amando su palabra, entonces esto me lleva a la vida eterna. Esto me lleva a la salvación de mi alma. La palabra de Dios, ella es la vida eterna. La palabra de nuestro Padre, ella es el alimento para nuestras almas todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. En ella encontramos la vida en abundancia y la vida aquí mismo en la tierra.
y fuera de ella para siempre, por la eternidad. En la palabra de Dios. Ahí está la vida eterna. Ahí está la salvación de nuestras almas. Ahí está. Para la libertad completamente de toda esclavitud de pecado. Y para vivir y andar en el Espíritu. Porque solamente llenos del Espíritu Santo podemos vivir las palabras de vida eterna. Podemos amar, podemos practicar aquí en la tierra las palabras de vida eterna que está escrito aquí en su palabra. Solamente llenos del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de nuestro Padre somos hacedores de la palabra, somos practicantes de la palabra. Solamente con el Espíritu del Dios Todopoderoso. Así, sin el Espíritu Santo no podemos agradar a Dios, ni nunca podemos ser practicantes de la palabra de Dios, no podemos ser hacedores de la palabra de Dios, si no está el bendito Espíritu morando, habitando dentro de nuestras vidas, personal, individual, en nuestros cuerpos mortales, en nuestros corazones, en nuestras almas, en todo nuestro ser. Es el Espíritu Santo de Dios. El bendito Espíritu Santo de Dios me hace alimentar de este pan de vida para la salvación del alma, para la vida eterna. Solamente el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, ¿cuántas veces puedo hablar que está perdido y perdida la humanidad? Sin el Espíritu Santo de Dios no hay santidad, no hay obediencia a nuestro Padre, no hay la práctica de la palabra. Sin el Espíritu Santo de Dios no se aparta de la corriente del mundo. Sin el Espíritu Santo de Dios no vive en santidad, no anda en pureza aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo de Dios no es hijo, no es hija de Dios. El Espíritu Santo de Dios, Él es el único que nos hace vivir apartados completamente de toda inmundicia de este mundo, de todo paganismo de este mundo, de todos los deleites de nuestra carne, de todas las inmundicias de nuestra carne. Solamente el bendito Espíritu del Dios vivo, del Dios altísimo, del Dios todopoderoso, Él es, y Él es, y Él es por siempre y para siempre su bendito Espíritu. En Él está la vida, con Él está la vida, con Él está la santidad, con Él están las palabras de vida eterna, con su santo y bendito Espíritu divino. En el nombre, todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. El pueblo, la iglesia, si no tiene al Espíritu Santo de Dios, está de gana pasando el tiempo, están perdidos en el mundo. No tienen la luz, no tienen la claridad, no tienen la verdad, no viven en el Espíritu, no andan en el Espíritu. Sin el Espíritu de Dios, no es iglesia de Dios. El bendito Espíritu es para escuchar palabra de vida eterna, para entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Es con el santo bendito Espíritu divino. Con Él podemos entender ese lenguaje de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que está escrito aquí en esta palabra bendita. Solamente con su Santo Espíritu lo podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no. Sin el Espíritu Santo no entendemos. Ciegos espirituales, sordos espirituales, necios espirituales. Sin el Espíritu Santo así vive el pueblo, así vive la iglesia sin el Espíritu del Dios Altísimo, del Dios viviente, del Dios Todopoderoso. Dice su palabra,
al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso es verdad, eso es realidad. Dice que sus discípulos, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. Y es verdad y es realidad. La palabra de nuestro Padre Dios es dura. El camino de nuestro Padre Dios es duro. Este camino, esta palabra es de valientes, no es de cobardes. Esta palabra hay que vivirla con sufrimientos, con esfuerzo, con lucha, con valentía, cada día aquí en la tierra, porque es dura la palabra de nuestro Padre, es bien dura aquí en la tierra. ¿Quién ha dicho que es una facilidad de vida el camino de nuestro Padre? No es facilidad de vida el camino de nuestro Padre Dios. No es facilidad de vida la palabra de Dios. No es libertinaje de la carne la palabra de Dios. No es libertinaje el camino de nuestro Padre. No es de deleites, no es de placeres. No lo es. Esta palabra es dura porque hay que vivir. Personal, individual, hay que vivir. Hay que vivir aquí dentro de nuestras vidas. Hay que vivir en nuestros cuerpos, hay que vivir en nuestras almas, hay que vivir en todo nuestro ser la palabra de nuestro Padre Dios. Por eso le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Aquí es de valientes, porque solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes vamos a heredar el reino de los cielos. Los valientes que dicen en todo momento al pecado no, que no da rienda suelta a su carne. El valiente que se niega a sí mismo para no satisfacer su carne. Ese es el valiente. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede practicar? ¿Quién la puede hacer la palabra de nuestro Padre? ¿Quién? Porque es dura. Tiene que negarse a todo. A todo lo de este mundo tiene que negarse. De todo de este mundo tiene que apartarse. De toda concupiscencia tiene que apartarse. De todo lo pagano, de todo lo de este mundo tiene que apartarse. Tiene que alejarse completamente. Porque esta vida es en el Espíritu. Esto es espiritual, esto es sobrenatural, esto es viviendo en el Espíritu, esto es andando en el Espíritu, esto es permaneciendo en el Espíritu y a cada instante de nuestras vidas sin satisfacer los deseos de nuestra carne. Ese es el camino verdadero, real, que nos lleva a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas en el Espíritu. Espirituales el pueblo de Dios, porque solamente así podemos ser hacedores de la palabra de Dios, porque es dura la palabra de Dios. El camino de nuestro Padre es duro, es bien duro. Otra cosa es que en las congregaciones está ahí lleno de todo libertinaje, ahí está llena la apostasía. Teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden. ¿Cómo está llena la apostasía en las casas de oración, en las congregaciones? Ahí está el libertinaje de la carne. Satisfacen la carne, pero no hay agrado a nuestro Padre. No están agradando a nuestro Padre de esa forma de vida que están llevando en las congregaciones. Eso no es agradar a nuestro Padre, eso es agradarse a sí mismo, eso es agradarse a sus carnes, satisfaciendo a sus carnes.
La carne es enemiga de nuestro Padre Dios. ¿Cómo voy a satisfacer a mi carne? ¿Cómo voy a deleitarme en mi carne? Si la palabra de nuestro Padre es contra nuestra carne. Y le dijo, dura es la palabra. Es bien dura la palabra. Pasemos un momento a Lucas capítulo 6, 46, el versículo. Y su palabra nos dice, le está haciendo una pregunta nuestro Señor Jesucristo. Nos está haciendo, les está haciendo una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nos está preguntando, les está preguntando, ¿por qué viven hablando? ¿Por qué viven confesando? ¿Por qué viven llamando Señor, Señor, Señor? Y no le obedecen al Señor Dios Todopoderoso. Y no hacen la voluntad del Dios Todopoderoso. Y no le obedecen a nuestro Padre Dios viviente. Y no le temen ni le tiemblan a nuestro Padre Dios Altísimo. Solamente es un hablar, solamente es un decir de labios para afuera. Solamente es eso, el decirle Señor, Señor. Pero el Señor está lejos. Muy lejos de sus vidas, muy lejos de sus corazones. No está dentro de los corazones, no está dentro de sus vidas el Señor. Porque si estuviera dentro, otra clase de vida llevarían, otra forma de vida llevarían, apartados completamente de todo lo que contamina el alma, de todo lo que hace daño el alma, de todo lo que no edifica el alma. Si vivieran realmente llamándole de todo corazón, sinceramente, Señor, Señor, ayúdeme, auxílieme, socórrame, líbreme del pecado, líbreme de la inmundicia. Para eso está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y no hacéis, dice lo que yo digo, y no hacen lo que está escrito en la palabra bendita, y no hacen la voluntad de nuestro Padre Dios, y no viven y no practican, y satisfacen su carne, solamente para ser visto de los hombres. No es que realmente está dando su vida por los demás. Y así están las personas que están al frente y lo mismo los que están ahí de oyentes que escuchan. Todos están así. Nuestro Padre Dios está para todos, pero siempre y cuando las personas se humillan, se rindan delante de nuestro Padre y de corazón si le digan, de corazón le llamen, de corazón invoquen su nombre, de corazón, no de labios para afuera. Su palabra está escrita, en vano me honran. Porque el corazón está lejos, muy lejos de nuestro Padre Dios. En vano hablando, porque su corazón está aquí en el mundo. Su corazón está en lo terrenal, en lo material. Su corazón está satisfaciendo a su misma carne, a su mismo yo, a su propia vida. No está agradando a nuestro Padre que está en los cielos el corazón. Lejos, muy lejos está el corazón de nuestro Padre Dios. Si yo abro mi boca
Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, mi Libertador, es para vivir, es para practicar, es para obedecer, es para amar, es para buscarle, es para servirle. Para eso es, de todo corazón, sinceramente, verdaderamente. Porque dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Las hace. Nuestro Padre quiere que lo hagamos, que vivamos, que practiquemos, hacedores de la palabra. Eso es lo que quiere nuestro Padre. No hablando la palabra para que nadie practique, solamente que escuche, pero nadie hace la palabra. Y nuestro Padre busca hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, espirituales, sobrenaturales. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Vivir la palabra, amar la palabra, obedecerle. Esto es lo que está lleno en la tierra, la desobediencia. No hay obediencia a la palabra de Dios. No la obedece como está escrito, sino que lo hace a la conveniencia de cada persona. Lo que conviene a la carne, lo que conviene para que esté lleno las congregaciones de cantidades de vidas ahí que estén muertos espirituales, adormecidos, ciegos espirituales, sordos espirituales, solo por conveniencia. Esto es de vida o de muerte. ¿Salva su alma o se pierde su alma? ¿Cómo salva su alma? Obedeciendo la palabra, practicando la palabra, hacedores de la palabra, como está escrito, sin quitar nada, sin aumentar nada. No modernizando la palabra. La palabra nunca pasará. La palabra es la misma. Ayer, hoy y por siempre y para siempre es una sola la palabra. Ella no cambia ni cambiará. Es la palabra de nuestro Padre que nos permitió aquí en la tierra, que nos dio aquí en la tierra, que envió acá a la tierra para vivir, para practicar, para ser hacedores de la palabra. Para eso está esta palabra bendita. Porque si no practica la palabra, es en vano que llega a una congregación. Es en vano. En vano diciendo que es cristiano. En vano diciendo que es hijo de Dios. Es en vano. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Miren nuestro Señor Jesucristo como Él sabía los pensamientos. Él ya conocía a cada uno de ellos. ¿Quiénes eran? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué maquinan? Y les dice: ¿esto les ofende? Porque estaban murmurando. Porque esta palabra solamente en el Espíritu se puede oírla, entenderla, comprenderla, vivir y practicarla
aquí en la tierra. Solo en el espíritu, no en la carne. Porque este lenguaje de nuestro Padre es espiritual. Pasemos un momento a Juan, capítulo 8, el versículo 43. Y aquí también les hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Nos está haciendo una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Eso nos habla. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está dando rienda suelta a su carne. Porque no se puede sujetar a la ley de Dios, su carne, ni tampoco puede ni podrá. Solos, con fuerzas humanas, no hay cómo entender este lenguaje, porque este lenguaje es espiritual y este lenguaje hay que entender espiritualmente. Lo espiritual a lo espiritual. Porque este lenguaje escuchan en la carne y no obedecen y no practican y no viven. Este lenguaje hay que entenderlo en el espíritu. Solamente en el espíritu. Porque dice, y no podéis escuchar mi palabra. Porque el que escucha la palabra es hacedor de la palabra. El que escucha la palabra es obediente a la palabra. Obedece la palabra. Nadie entendía el lenguaje del Señor Jesucristo en ese tiempo. Los mismos escribas, los mismos fariseos, ninguno entendía este lenguaje espiritual. No lo comprendían. Y eran hijos de Dios. Eran hijos de Abraham. Ellos tenían la verdad. Ellos estaban bien delante de Dios. Ellos eran hijos de Dios. Pero al Señor Jesucristo no lo aceptaban. Y decían que eran de Dios y que son de Dios. Pero no entendían las cosas espirituales, pero no comprendían quién era el Señor Jesucristo. No sabían que era el Hijo del Dios Altísimo. No entendían nada, no comprendían nada, porque estaban ciegos espirituales, porque estaban sordos espirituales, porque no eran mansos ni humildes. Y hoy en día, así están las congregaciones, sin entendimiento espiritual, sin conocimiento espiritual, sin sabiduría espiritual, sin inteligencia espiritual, sin estar llenos del Espíritu Santo. Y ellos tienen la razón, y ellos están bien. Igualito a los fariseos, igualito lo que acontecía en ese tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Igualito está en este tiempo. Llenitos de la apostasía en las casas de oración. Llenitos en la congregación de puro deleite de carne. Solo satisfaciendo a su carne. Con el intelecto humano, mental, carnal, por fuera, superficial. Para adentro no hay nada. Y de nuestro Padre es acá adentro. Y de ahí sale para dar afuera. Y de ahí sale la bendición para afuera.
Así están en las congregaciones. Muertos espirituales con la razón que ellos tienen. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la razón. Esta es la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Aquí está. Esta razón, esta palabra, esta tengo que alimentarme, esta. Porque solamente quien es la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y así están sin entendimiento espiritual. No hay lo espiritual, solo está carnal, solo está mental, solo está superficial, pero lo espiritual no existe. No existe, porque lo espiritual es un cambio de vida, completamente, totalmente es el cambio de vida, lo espiritual. Interno, externo, todo el ser del ser humano es cambiado. Todo es cambiado. Su manera de hablar, de ver, de oír, de actuar, de pensar, de sentir, todo es cambiado. Nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho la obra en nuestras vidas, dice su palabra que todos los días va perfeccionando en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que todos los días va la santificación de nuestras vidas aquí en la tierra, que cada día es la pureza, cada día más y más aquí en la tierra, esperando a nuestro Señor Jesucristo, su venida para el arrebatamiento. Menos pensado no lo sabemos. Teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. Que para irnos con el Señor Jesucristo es la santidad de cada vida, de cada corazón. Es la santidad, es la pureza para irnos con Él. Sin santidad, nadie va a salir de la tierra a ir con el Señor Jesucristo. Es la santidad, es la integridad, es la pureza. Y esto es con diligencia. Porque los días son malos. Ya no es para vivir en la comodidad de mi carne. Ya no es para vivir en la satisfacción de la carne. Ya no es para dar rienda suelta al pecado. Ya no es ese tiempo. Ya no hay tiempo de santificar las vidas, de ser hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Quiere ir al reino de los cielos, practique la palabra, viva la palabra. Dice su palabra, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, les está haciendo también una pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, Él estaba arriba, en los cielos primero, y vino acá a la tierra. El amor de nuestro Padre Dios para toda la humanidad, para que no se pierda, para salvación, para vida eterna. Eso tenemos que entender, que ese es el amor de nuestro Padre Dios, de enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, acá a la tierra, para dar la salvación, para dar ese regalo de la vida eterna. ¿Por qué insisten en vivir practicando el pecado? Con la palabra de nuestro Padre en la mente. ¿Por qué se aferran a lo de este mundo? Esto es pasajero. Esto es temporal. Dice, el Espíritu es el que da vida.
porque somos necesitados mientras estamos en la tierra. La santidad tiene que ser todos los días. ¿Y cómo santifico mi vida? Practicando la palabra, apartándome del pecado. Por eso dice su palabra: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu. Él es la vida. Esa es la realidad de vida, el Espíritu. El alma dentro, el corazón, el interior. Ese es el que da vida. Esta carne para nada aprovecha. Esta carne para nada sirve. Esta carne es mala. Esta carne es enemiga del alma de uno mismo. Porque cuando yo satisfago a mi carne mala en el pecado, hago daño a mi propia alma, hago daño a mi propia vida. Cuando cojo el pecado, cuando practico el pecado, me estoy haciendo daño a mí misma, a mi propia alma. Por eso dice: esta carne para nada aprovecha. Es para destrucción del alma la carne. Porque dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Esta palabra es espíritu, es vida. Ella habla por sí sola. Cuando nuestro corazón está dispuesto, cuando ponemos nuestro oído a nuestro Padre, ahí podemos escuchar, ahí podemos entender, ahí podemos comprender el lenguaje de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre Todopoderoso. ¿Para qué va a aprovechar la carne? ¿Para qué va a aprovechar la carne aquí temporal? Y después su fin es la vida para abajo, donde nunca más puedes salir de ahí. Allá la vida, la condenación eterna. Para eso sirve la carne. Para eso sirve el deleitar en la carne, el satisfacer en la carne, el andar en la carne, el hablar en la carne, el actuar en la carne, solamente de la carne, la palabra de la carne y todo en las congregaciones de la carne. Para la condenación eterna. Esa es la carne. Entendamos y comprendamos. La carne, ella es la que sobresale en las congregaciones. Todo está en la carne. No hay nada en el espíritu. No existe nada en el espíritu. Toda alabanza es en la carne. Toda danza es en la carne. Meditemos. Todo es en el espíritu. La palabra tiene que ser hablada en el espíritu. La alabanza tiene que ser en el espíritu. La danza tiene que ser en el espíritu, no en la carne. ¿Acaso nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo de Dios, coge un grupo de muchachas y les pone a estar practicando todos los días, haciendo los ademanes con los pies, con las manos? Eso es de la carne. Eso no es danza del espíritu. El espíritu
que da vida. Esto es en el Espíritu. El Espíritu Santo no necesita práctica. El Espíritu Santo le toma al instante en danza. Como Él quiera tomar, como Él quiera hacer el Espíritu de Dios. Diferentes formas, diferentes maneras, diferentes pasos, como su santo y bendito Espíritu lo quiere hacer. Todos esos grupos de muchachas es en la carne. En la carne están, satisfaciendo sus carnes y también satisfaciendo a los demás las carnes que estén deleitando mirando. Eso es de la carne. Eso es abominación delante de nuestro Padre Dios. Todo eso, alabanzas carnales, danzas carnales. Pero ahí está la gente, ahí están los hermanos, ahí están, por cantidades, siguiendo a la carne. Ahí está atrás de ellos, ahí sí están mirando, oyendo, agradando, aplaudiendo. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué? Porque es carne que está satisfaciendo a la carne, porque es carne que está deleitando a la carne, los pasitos que hacen en la carne, el repaso que están haciendo en la carne de la danza. ¿Acaso el Espíritu Santo practica? El Espíritu Santo no practica. El Espíritu Santo es instantáneo. El Espíritu Santo es al momento. Y cuando eso acontece, cuando están llenos del Espíritu Santo, cuando están viviendo en el Espíritu, cuando están andando en el Espíritu, cuando dicen al pecado no, cuando están apartados del pecado, ahí está el Espíritu Santo y Él es quien actúa, Él es quien manifiesta, Él es el que hace las obras, la danza, la alabanza y todo el Espíritu Santo de Dios, no en la carne, porque no es facilidad de vida, no lo es facilidad de vida. Esto es de valientes, porque qué facilidad coger un grupo de muchachas y hacerles que esté haciendo los pasitos. Hagan así, pongan la manito acá, el piecito por acá, eso, la carne está enseñando a la carne. Todo eso es carnal. Todo eso es de la carne. No es nada del Espíritu. Y nuestro Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. La danza en espíritu y en verdad. ¿Y cómo va a tener espiritual sobrenatural la danza? Doblando las rodillas en el piso todos los días, madrugando a orar, toditos juntitos. Vamos a orar por las madrugadas, a buscar el rostro de nuestro Padre para que nos llene del Espíritu Santo. Entonces sea manifestada la danza espiritual, sobrenatural, sus cuerpos mortales, espirituales, sobrenaturales. Eso es de nuestro Padre Dios, no carnales, no carnales, porque la carne para nada aprovecha, la carne para nada vale. La carne es carne y del espíritu es espíritu. Y para lo espiritual, primeramente es la humillación delante de nuestro Padre. La humillación delante de nuestro Padre. Eso es para lo espiritual, lo sobrenatural. Este camino espiritual, sobrenatural, danza en las congregaciones espirituales, sobrenaturales, no solamente un grupito de muchachas, pues toda la congregación llena del Espíritu Santo, todos
el Espíritu Santo les toma en danza a todos. Pero si están llenos del Espíritu Santo, si están humillados, postrados, de rodillas delante de nuestro Padre Dios. No es que a nuestro Padre, el Espíritu Santo, coge un grupito de muchachas que estén ahí en la carne dando sus movimientos y el resto muertos, igual muertos todo. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo para toditos, personal para toditos, individual para toditos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esto es espiritual, sobrenatural, el camino de nuestro Padre. Y pronto, apresuradamente, ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder antes que sea demasiado tarde. Rechace lo carnal, apártese de lo carnal, aborrezca lo carnal. Y venga lo espiritual sobrenatural, que nuestro Padre, Dios Todopoderoso, da el Espíritu Santo sin medida, para cada uno sin medida. Ahí está el Espíritu Santo para todos, para vivir agradando a nuestro Padre. Ahí está el Espíritu de Dios. Solamente pídalo, humillando, rindiéndose delante de nuestro Padre, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es la carne, para nada aprovecha, para nada vale la carne. Pero hay algunos, dice, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabía. Él conocía. Y hoy Él sabe, Él conoce nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida. ¿Cómo vamos a escapar de eso? Nadie podemos escaparnos de eso. Porque nuestro Padre nos conoce muy bien, a cada uno, personal nos conoce, qué forma de vida llevamos aquí en la tierra, a quién estamos agradando realmente, a nuestro Padre le agradamos, o a nosotros mismos, o entre nosotros mismos, o al pastor, o unos hacia otros están agradando. Él sabe, nuestro Padre. Él conoce quiénes somos, qué forma de vida llevamos aquí en la tierra. Si realmente somos sus hijos, si realmente somos su pueblo, si realmente somos su iglesia, si realmente decimos a cada paso no al pecado, si realmente esforzamos a agradar a nuestro Padre, luchamos contra el pecado. Él sabe, Él conoce nuestras vidas, a cada uno de nosotros. O si vivimos en el libertinaje aquí de este mundo. Él nos conoce. Por nuestros nombres nos conoce. Él sabe quiénes somos. No podemos escaparnos de su mirada. Aquí dice, Él ya sabía aún quién le iba a entregar. Todo. ¿Y quién es el que da a conocer? Es el bendito Espíritu Divino. Su Santo Espíritu es el que da a conocer. Él da a conocer esa danza carne, esa alabanza de la carne. Y como la mayoría está carne, entonces, ¿qué acontece? La carne sigue a la carne. Porque no la carne va a venir al Espíritu. Porque lo carnal es contra lo espiritual. Porque para lo carnal, lo espiritual es locura. Lo espiritual es de locos.
Y al Señor Jesucristo le tenían de loco. Y a lo espiritual lo tienen de locos. Lo carnal, cuerdos. En el pecado, cuerdos. Ahí sí están bien. Entonces, ahí sí hay cantidades que van tras de lo carnal, porque se agradan a sí mismos carnales entre carnales. Y lo espiritual, no hay espiritual. Porque lo espiritual es contra la carne. Y ahí es donde choca. No hay comunión. Lo espiritual con lo carnal no hay comunión. Lo espiritual con lo carnal no hay acuerdo. No hay un mismo sentir. No hay. Porque el Espíritu Santo no está morando en las personas carnales. Entonces no hay acuerdo de nada. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Ninguno, dice. Cuando oraba nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es nuestro Padre Dios mismo, ¿qué decía? Que por todos lo que nuestro Padre Dios le ha dado, por todos está orando. Y con todos. Y aún dice por los que van a ser también hijos del Dios Altísimo. Ya oró nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no puede venir nadie a mí si no fuere dado de mi Padre, de parte de nuestro Padre. Dijo entonces Jesús a los 12, les está haciendo una pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Miren la palabra de Dios. Porque dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no tuvieron acuerdo con la santidad, porque no tuvieron acuerdo con lo espiritual, porque no entendían el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo espiritual. Por eso dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y les hace una pregunta a los 12, ¿ustedes también quieren irse? No es fácil el camino de Dios. El hombre ha puesto la facilidad de vida del camino de Dios, de la palabra de Dios. El hombre ha puesto esa facilidad. El camino a la palabra de Dios no es fácil. Es bien dura la palabra de Dios. El camino de Dios es bien duro, bien estrecho. Por eso dice los valientes, solo los valientes vamos a heredar el reino de los cielos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Hijo de Dios permanece firmes, valientemente firmes. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí estos discípulos ya no les agradó la palabra de Dios, ya no les agradó el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no estaba la comodidad de sus carnes. Entonces se apartaron. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Se fueron. Porque ahora ya no está la comodidad de mi carne. Y las congregaciones ponen la palabra de Dios acomodando a la carne. Ahí están contentos. Ahí están.
Ahí sí están llenitas las congregaciones. ¿Por qué? Porque no les señalan el pecado, porque tienen acuerdo con el pecado, porque están al frente pastores, pastoras, carnales, satisfaciendo a la carne, de ellos y de los demás. Entonces vaya a lo espiritual, como lo espiritual va contra la carne, lo espiritual le llama pecado, pecado, lo espiritual señala el pecado, porque el Espíritu Santo del Dios Altísimo dice su palabra, que Él guía toda verdad, que Él da a conocer todas las cosas, que Él muestra, que Él revela, que Él confirma, que Él avisa, que Él previene. El bendito Espíritu del Dios Altísimo, a los siervos, a las siervas que están llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué le respondió Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué bendición! Cómo nuestro Padre en su misericordia, el bendito Espíritu, le hace reconocer a Pedro, le hace entender a Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy les digo que el Espíritu Santo de Dios, Él es el que hace entender y comprender el camino verdadero, recto, correcto, que nos lleva a la vida eterna. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que hace comprender cuál es la vida real que le agrada a nuestro Padre. ¿Qué vida tenemos que llevar aquí en esta tierra? Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que hace entender. Así como a Pedro le hizo entender. ¿A quién iremos? Él reconoció a quién iremos. No hay nada. Si tú tienes palabra de vida eterna, meditemos a quién iremos en este tiempo. Tiempos difíciles y más difíciles. ¿Dónde vamos a correr? ¿Dónde van a correr? Si están muertos espirituales, si están dormidos espirituales, si no tienen llenos del Espíritu Santo, si no perciben las cosas espirituales, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde? Sin darse cuenta. Puede estar hasta con la marca del anticristo. ¿Por qué? Porque está ciego espiritual, porque no está lleno del Espíritu Santo. Hasta eso puede llegar. Porque dice, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir en este tiempo? ¿Dónde hay una salida en este tiempo? No existe salida aquí en la tierra. No existe lugar aquí en la tierra para ir, para escapar de la ira venidera que está aquí en toda la tierra. Que está trazada porque está escrita la palabra, porque tiene que cumplirse la palabra. ¿Dónde va a escapar? No hay dónde escapar. Solamente nuestro Padre Dios. Él es la única verdad y vida. Y es tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que acogernos de nuestro Padre. Tenemos que ligarnos a nuestro Padre. Tenemos que estar entregados en espíritu, alma y cuerpo a nuestro Padre, completamente ligados a nuestro Padre.
No hay dónde escapar aquí en este mundo. Solamente nuestro Padre. Nuestro Padre es el que nos tiene la salvación, la vida eterna, la protección, el cuidado aquí en la tierra. Solamente nuestro Padre, Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos defiende, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos protege y nos defiende de las pestes destructoras y de toda cuanta destrucción que está escrita en la palabra de Dios, que tiene que irse cumpliendo ya en la tierra. O viendo no ven la apostasía que está llena en las congregaciones. O usted también está participando de esa apostasía. Usted también vive en esa apostasía. No hay respeto para nuestro Padre Dios. No hay reverencia, no hay temor, no hay temblor para nuestro Padre Dios. Es una cosa que no hay palabras para hablar de esa apostasía, enseñoreados en el mal, en el pecado, en el libertinaje, están en las congregaciones. Enseñoreados están. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú, Padre mío, tienes palabra de vida eterna para mi alma, para mi vida. Nuestro Padre tiene palabra de vida eterna para ustedes. Él es la única esperanza, la única salida, la única protección, el único cuidado. Solamente nuestro Padre. No existe más. Y esto es deprisa. Deprisa hay que vivir la santidad aquí en la tierra. Pronto, pronto hay que vivir la santidad aquí en la tierra. Pronto, pronto la iglesia santa en la tierra. Antes que sea demasiado tarde. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo le dio a conocer, le dio a entender, a comprender a Pedro, que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo, era el Hijo del Dios viviente y que tenían que permanecer con Él. El Espíritu Santo de Dios, Él es el que da testimonio del Padre, del Hijo. El Espíritu Santo, Él es el que hace entender, Él es el que hace comprender, Él es el que hace vivir aquí en la tierra conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Es el Espíritu Santo de Dios. Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la salvación de nuestras vidas. Ahí está la salvación de nuestras almas. Pero llenos del Espíritu Santo. Nuevamente les repito, nunca pueden, ni yo puedo, agradar a nuestro Padre que esté en los cielos en la carne. En la carne no le agradamos a nuestro Padre. En la carne no hacemos la voluntad de nuestro Padre. En la carne no le obedecemos a nuestro Padre. En la carne no le tememos ni le temblamos a nuestro Padre. En la carne no. Solamente llenos del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, morando, habitando en nuestras vidas, en nuestros cuerpos mortales, en nuestros corazones. Así le tememos, así le obedecemos, así le amamos, así practicamos
Espíritu Santo, sí podemos vivir en la voluntad de nuestro Padre, llenos del Espíritu Santo del Dios vivo. Así podemos. En la carne no. La carne hace tantas abominaciones delante de nuestro Padre. La carne es abominable delante de los ojos de nuestro Padre. La carne es contra nuestro Padre. La carne es contra el Espíritu Santo de Dios. La carne es contra la palabra de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede la carne. Es el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros cuerpos mortales, que nos sujetamos a la ley de Dios. El Espíritu Santo de Dios, Él nos hace sujetar a la ley de Dios. Y a la carne, muerta al pecado, aplastada con el poder del bendito Espíritu, bien muerta al pecado, porque esta carne mala nuestra para nada aprovecha. Solo es para destrucción del alma la carne. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu, Él es el que da vida. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Miren ese misterio. Nuestro Señor Jesucristo dice: Él escogió a los 12, pero en medio de ellos estaba el diablo. Uno era diablo. Miren, uno de vosotros es diablo. Y andaba con el Señor Jesucristo, predicaba la palabra de Dios. Él era el tesorero, el diablo. Comía con el Señor Jesucristo, vivía con el Señor Jesucristo el diablo. Tesorero del Señor Jesucristo el diablo. Y estaba con la palabra de Dios el diablo. Meditemos en esa palabra, porque no todos, el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos los que viven diciendo soy hijo de Dios, soy cristiano. No es todos. Esto es de santidad, de labios, de ojos, de oídos, de mente, de corazón, de alma, de espíritu. Y esta santidad cuesta. Esto cuesta. No es fácil. La palabra misma está escrita que aquel que le toma por hijo le disciplina. Este sufrimiento no es que con las manos lavaditas ya todos están unos reverendos, todos tienen conocimiento, todos hablan. Eso es intelecto humano. Esto del Espíritu cuesta. Esto del Espíritu es de lucha, de esfuerzo, de sufrimiento, de lloro para ser hijos, realmente hijos del Altísimo. El Hijo de Dios es bien probado. Muchas son las aflicciones del justo. No es la facilidad de vida, como presentan y engañan y se engañan entre ellos mismos, diciendo ser cristianos evangélicos y no lo son. Porque el cristiano evangélico vive la palabra, practica la palabra, está lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba el diablo. Y en las congregaciones donde no está el Espíritu Santo, ¿quién está? El diablo. Ahí está el diablo, manejando a la carne, haciendo que actúe la carne, haciendo que satisfaga la carne. Ahí está el diablo.
está ahí, hasta el frente en el púlpito. Ahí está, mintiendo, engañando, predicando falsamente, sin vivir, sin practicar la palabra, sin ser hacedor o hacedora de la palabra, sin pasar sufrimientos ni aflicciones. Ahí está él, engañando a ustedes mismos, entre ustedes mismos. Esto es espiritual, esto es sobrenatural, donde el diablo huye en el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo. O nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, no era tormento del diablo. El Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, bien lleno del Espíritu Santo, tormento del diablo. Nadie sabe, si no está lleno del Espíritu Santo en las congregaciones y no tiene discernimiento de espíritus, nadie sabe quién está sentado al lado suyo, nadie sabe quién está predicando la palabra de Dios, nadie sabe quién está en las alabanzas cantando, dirigiendo, nadie sabe quién están esas muchachitas ahí moviendo su carne, si no está lleno del Espíritu Santo. Si no tiene el discernimiento de espíritus. El Señor Jesucristo, Él sabía quién estaba ahí dentro con igual los 12. Uno es diablo. Llenos del Espíritu Santo está el discernimiento de espíritus. Para ver de dónde están predicando, de dónde están danzando, de dónde están cantando, de dónde está la alabanza. Todo el Espíritu Santo lo discierne, todo lo da a conocer, igual como nuestro Señor Jesucristo. Él sabía todo. Y Él cómo trabajaba aquí en la tierra, con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Él decía, no soy yo, sino el Espíritu de Dios. Él es el que hacía todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, es necesario irme de aquí para enviar al Espíritu Santo, para que el pueblo, la iglesia de Dios se llene del Espíritu Santo, se embriague del Espíritu Santo, viva así, permanezca así, prevalezca así todos los días de su vida aquí en la tierra, llenos y bien llenos del Espíritu Santo, para que pueda entender y comprender que es la luz, que es las tinieblas, que es de la carne, que es del Espíritu. Si aquí está el diablo hablando, el diablo predicando, o el diablo cantando, o el diablo está haciendo aquí la danza carnal. ¿O qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esto es para salvación, para vida eterna. Las almas no es para vivir aquí como un juego a ser cristianos evangélicos, y usted que se da cuenta ha estado en el infierno. Esto es bien serio. Esto vive o muere, y nosotros escogemos. Nuestro Padre está ahí y nosotros escogemos la vida. Eso es lo que nos conviene. La santidad, eso es lo que conviene a usted, me conviene a mí. Si quiero irme al reino de los cielos, si usted quiere ir al reino de los cielos, la santidad, la pureza, eso es lo que conviene. La vida, eso es lo que conviene. Y esto hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que le iba a entregar al Señor Jesucristo. Uno de los 12 era diablo. Para eso, llenos del Espíritu Santo, bien llenos del Espíritu Santo, para que nadie engañe, nadie mienta,
nadie confunda, nadie atemorice, nada ni nadie angustie, ni desespere, llenos, bien llenos del Espíritu Santo, para que no haya fingidores, imitadores de las cosas espirituales. ¿Quién descubre? El Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus enseguida lo muestra, enseguida revela con su santo bendito Espíritu. Es con su santo bendito Espíritu, con Él es. Ahí nadie puede venir a mentir, a engañar, a fingir. Falso, mentirosos, engañosos, hipócritas, altivos, soberbios, orgullosos. El Espíritu Santo lo da a conocer. El Espíritu Santo lo revela. El Espíritu Santo, Él es. Esta es la palabra de nuestro Padre. La palabra de vida eterna que tenemos aquí en la tierra, que vivir, practicar, amar, sujetarnos a la ley de Dios, pero siempre y cuando estén llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios, antes que sea demasiado tarde. Ya no hay tiempo, el tiempo está corto. Despierte, usted que está durmiendo entre los muertos espirituales, despierte, levántese, que el Señor Jesucristo es la luz que le alumbra, que le da la vida eterna, la salvación. Ya no es tiempo de estar andando ahí tibios, mediocres, carnales, falsos, engañadores, hipócritas. Ya no es tiempo de eso. Ya no hay tiempo para eso. La palabra es dura. La palabra es dura. ¿Cuántas veces les digo? La palabra es dura. Es bien dura. No es fácil. No es fácil. Es bien dura la palabra. Pero para los cobardes, para ellos, les hace imposible vivir la palabra. Pero para los valientes es posible vivir la palabra. Los cobardes no doblan sus rodillas, no se humillan delante de nuestro Padre. Los cobardes no se rinden delante de nuestro Padre. Los cobardes no se postran delante de nuestro Padre. Solamente los valientes se rinden, se postran, se humillan delante de nuestro Padre y todo pecado rechazan, aborrecen. ¿Y qué les digo? No cobardes, no cobardes, valientes, valientes para ser hacedores de la palabra. Cuesta, sí cuesta, pero un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena luchar, esforzar, ser valientes para entrar al reino de los cielos por la eternidad, que ser cobarde, irme a las profundidades del infierno, donde nunca más tengo esperanza. Allá está el destino del cobarde. Y les digo, no cobardes, no sean cobardes, sean valientes, esfuercen, luchen. Es mucho de llorar, de lamentar, de humillar, sí lo es, sí lo es. Yo puedo decir, porque he vivido y vivo, sí es. Pero seamos valientes cada día más. Esforcémonos cada día más. Sean valientes y no cobardes. ¿Cuántas veces les digo? No cobardes, no cobardes. El cobarde no tiene esperanza.
El valiente tiene esperanza. Meditemos en la palabra de nuestro Padre, porque nos ama, nos exhorta. Ese es el amor de nuestro Padre. El exhortar, el llamar pecado, pecado, antes que sea demasiado tarde, porque ha de ser bien doloroso que teniendo la palabra de Dios en las manos me vaya a las profundidades del infierno. Y por no esforzar, por no ser valiente, por no luchar, por no poner de parte. Esto es de valientes. Que nuestro Padre Dios Todopoderoso, en su misericordia, sea el mismo obrando en sus corazones, sea el mismo tocando con su Santo Espíritu sus vidas, sea el mismo abriendo sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su entendimiento espiritual. Que Papá Diosito les guarde, que les bendiga, que les cuide, que les proteja. Ese es el amor de nuestro Padre, el hacer bien, y el bien está con su santo bendito Espíritu Divino. Solamente con Él podemos para ser de bendición. En el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.